ciencia de la reproducción. Les recordamos que este programa pertenece al programa académico de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Ricardo Loreto Mola, y él es director y jefe de del Departamento de Ginecología de la Universidad del Sur de Illinois. Muy bien, se lo aprendió. Se lo aprendió, se lo memorizó. Lo hice muy bien. Yo soy la doctora Mónica y el doctor Alejandro. Doctor Ricardo Loreto, muchas gracias, de verdad, porque es más lo que mencionamos. Primero que nada, agradecerle. No, por favor, es un placer. Siempre la unión y el compromiso que tiene con nosotros de forma pues, de amistad, ¿no? Gracias por estar en este congreso, y la idea de ahorita es entrevistar a profesores internacionales que nos apoyen un poquito, que nos podrían ciertos tips o ciertos detalles claves de ciertos temas que estamos en el congreso, ¿no? Y uno de los temas que expuso el día de hoy es todo la importancia de los ayudantes en las pacientes de baja respuesta, ¿no? En la actividad musical, ya que pues pareciera que estamos generalizando el uso de ayudantes, ¿no? Y en ocasiones decir que ayudante es mejor, cuál debemos de quitar, y en ocasiones nos llegan con recetas, ¿no? Ya es que el doctor me mandó esto, ¿no? Y ahora quitar un medicamento es difícil, ¿no? Porque si el tratamiento falla, es culpa suya. Es culpa, ¿no? Entonces, primero que nada, agradecerle y qué importancia tiene la parte de los ayudantes. Yo creo que es importante hablar de esto porque es muy claro que en particular con las pacientes difíciles, pues uno le tira a la paciente lo que sea total de ayudarla. Pero eso también hace a las pacientes muy vulnerables. ¿A qué me refiero? Que son pacientes que van a hacer lo que uno les diga. Y uno podría tomarse ventaja de la paciente de una manera sin querer, o puede ser a propósito para hacer unos centavos extra y vender cosas que, pues la verdad, no le sirven a la paciente, y lo único que le hacen es gastar dinero, tiempo y no resolver el problema. Es muy interesante que cuando uno ve las tasas de embarazo alrededor del mundo, del 2004 a ahora, hay un declive en las tasas de embarazo en todo el mundo. Y un artículo que discutimos en la presentación de hoy, que escribió el doctor Gleicher de Nueva York en el 2022, habla de la coincidencia de cómo los ayudantes se inician, y es donde empezamos a ver los declives en tasas de embarazo. Entonces es una asociación, sí, no es causa-efecto. Entonces es una asociación, pero tiene uno que ponerse a pensar, bueno, lo que él está diciendo en este artículo es realmente cierto. Y en el artículo ellos hablan de que cuando uno empieza a ver los ayudantes que empiezan a aparecer y empieza a verse ese declive, cuáles son las cosas asociadas y de las cosas que propone. Y hay que recordar que él propone esto antes de que salieran los nuevos estudios de la PGTA, que a lo mejor no es tan efectiva, que a lo mejor estamos descartando embriones. Entonces, cuando él hace el análisis es por aspiración, no por transferencia. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en una paciente de 40 años, por ejemplo, poner un embrión euploide contra un embrión no testado, es claro que la tasa de nacido vivo, que últimamente lo único que cuenta es el embrión testado. Pero cuando uno lo ve por aspiración, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes que hacer 3 aspiraciones para llegar a un solo embrión. Y el segundo problema es que hasta recientemente se descartaban los embriones mosaicos, los con alto nivel de mosaicismo o mosaicismo moderado, y esto es una aguja que ha estado cambiando con el tiempo. Entonces el argumento es que muy probablemente la baja en las tasas es porque empezamos a descartar embriones que eran potenciales
mosaicos que pudieron haberse implantado en algún nacido vivo y los descartamos. Y esa fue la tendencia universal. Y que muy probablemente ese declive se deba a eso, porque si uno lo ve por aspiración y uno transfiere todos esos embriones sin haberse testeado, pues iba a haber alguno que era mosaico que hubiera resultado nacido. Entonces, ese es uno de los argumentos que él propone como uno de los ayudantes que han salido. Y no solamente eso, que estamos haciendo las pruebas, que estamos, hay gente que hace banco de embriones, una serie de cosas, y propone que muy probablemente estos ayudantes realmente no estén ayudando a las pacientes. Entonces, sí, doctor. A mí me parece algo como muy interesante, doctor, que hay muchos, o sea, que sale R y nos dice, o sea, su guía de práctica de los alzheimer. La guía sale completamente en rojo, ¿no? O sea, no recomiendo nada, prácticamente, pero más que... Le hago la aclaración. Ahora Eshed sacó una más reciente todavía. Y hubo un grupo que hizo, y esto no lo presenté hoy, pero hay otro grupo que hizo un análisis Delphi, que para el público, para que sepan, el análisis Delphi es un análisis de expertos, que de nuevo, los expertos no necesariamente están en lo correcto, ¿sí? Entonces en el análisis Delphi, que se publicó un poquito antes del consenso de Eshed, en ese análisis Delphi, los expertos, a la hora que se sientan y todo el mundo vota, yo voto porque esto, y yo voto, y luego se suman los votos y se hace un análisis, solamente un ayudante de todos salió como positivo, que es el uso, que es el uso de activación ovocitaria en ciclos donde no hay fertilización y los ovocitos no se activan, que es el único, es un ioróforo de calcio que se añade para activar el ovocito. Entonces, eso era el único de todos. Y la guía de Eshed es un poquito más flexible y nos da algunas cosas. Y en la guía de Eshed de octubre del 23 hablan de la activación ovocitaria, activación espermática, mientras no hayan defectos estructurales, y son los únicos dos. Y luego proponen que el uso de microfluidos, pero como una propuesta, y histeroscopía en casos de falla recurrente del embarazo, como que era razonable ofrecerlas, pero que no era necesariamente, no había suficiente evidencia. A mí lo que siempre me sorprende es que de repente tenemos algunas cosas en estos Alzon que caen en el grado de experimentación, o sea, que no tenemos, o sea, que a lo mejor hay estudios de toxicidad, ¿no? Correcto. Luego viene otro análisis después, donde en Fertility and Sterility viene todo un análisis de varios aspectos. Marcelle Cedars, que fue la que organizó esa edición, pone sus 5 centavos en su punto de vista como una carta editorial que hizo, y luego vinieron una serie de artículos, entre ellos venía uno de un grupo de Australia que hace un análisis de los ayudantes para bajas respondedoras, y las conclusiones ahí son un poquito diferentes a las de Eshed y un poquito diferentes al del grupo Delphi, que es interesante, que creo que es lo más importante en esta discusión que estamos teniendo, porque en realidad todos estos ayudantes de los que están los grupos hablando, en realidad son cosas que no hacen los médicos, sí, son cosas que pasan en el laboratorio, sí, claro, exceptuando la histeroscopía, ¿no? Entonces, en esta edición del 2022 hacen un análisis de todos los medicamentos que damos. ¿De qué estamos hablando? Estradiol, antes de un ciclo, testosterona, DHEAC,
coenzima Q10, y los autores no los mencionan, tampoco mencionan zinc, mencionan letrozol, tampoco, letrozol o clomifeno. Entonces, y hormona de crecimiento. Entonces, en ese análisis de 2022, solo salen los top 3 que salen en ese análisis, son hormona de crecimiento, coenzima Q10 y DHES. Como los únicos 3, que el priming con estradiol, testosterona, clomifeno, definitivamente no. Entonces, de hecho, el clomifeno, cuando uno ve el análisis, y es importante decir que estamos hablando de pacientes que son pobres respondedores. No estamos hablando del grupo general de todas las pacientes. Entonces, en ese grupo muy específico, de hecho, el clomifeno añadido a ciclos de estimulación tiene un efecto negativo. El letrozol no cambia las tasas de embarazo en los estudios que han sido publicados hasta la fecha, pero tiene la pequeña ventaja que se reducen las dosis de gonadotropinas, haciendo los ciclos un poco más baratos, pero no hay una mejoría en las tasas de embarazo. Y no vamos a hablar de número de ovocitos, fertilización, embarazo clínico, porque eso no tiene importancia. Exacto. ¿Cuántos bebés nacen o cuántos no? Pues el letrozol reducía los costos, pero no mejoraba las tasas de nacido vivo, pero tampoco hay muchísimos estudios. Entonces, oye, si cuando menos no causas daño y le ahorras dinero a la paciente, pues eso no está tan mal. Porque seguramente van a necesitar más de 2 ciclos. Sí, que ahorita mencionaba, lo vi en la pregunta que hizo usted al doctor Velasco, que decía, no sabemos si a lo mejor ya llegamos al límite, ¿no? Al superior de las tasas de un recién nacido o embarazo, como lo queramos ver, ¿no? Y ahorita nos estamos enfocando en esa comodidad de las pacientes, ¿no? Hacer tratamientos amigables, más cómodos, ¿no? Entonces, esos detalles hasta disminuir los costos podría ser beneficioso. Ahora, ¿cuántas de nuestras pacientes terminan cansadas y suspenden los adyuvantes o las vitaminas porque no lo pueden tomar, tienen trastornos intestinales? Entonces, nosotros a lo mejor por intentar estar haciendo algo mejor por la paciente no les estamos dando un tratamiento amigable y hace que sea más moroso de estos tratamientos, ¿no? Que sería lo importante de esto. Exacto. Y la pregunta que le hice al doctor García Velasco era muy puntual, porque es muy claro que ya hemos llegado al punto de maximización biológica de lo que podemos hacer. Ahora, si no hay más embarazos, porque ya llegamos al tope, ¿qué es lo que sigue? Uno, la automatización, que es que nos libere la cabeza para dedicarle más tiempo a la paciente y poder incrementar acceso y reducir costos para aumentar el acceso, ¿no? O sea, si yo como doctor no me tengo que estar preocupando por firmar pruebas de laboratorio, por estar viendo todo lo que está pasando en tras-balinas, ¿verdad? Todo lo que las pacientes no ven, porque la inteligencia artificial nos ayuda a resolver y nada más mandarnos las pacientes que tienen un problema, pues eso nos quita el tiempo para entonces bajar el costo, porque no necesitamos estar tanto tiempo ahí, y aumentar el acceso y potencialmente el costo de tratamiento para que más gente pueda recibir el tratamiento. Y segundo, era el aspecto que también le preguntaba, que nos enfocamos mucho en la ciencia, pero no nos enfocamos mucho en lo que es la experiencia de la paciente. Es muy claro que en lugares, en países donde la fertilización in vitro está cubierta por el Estado al 100%, que las pacientes nunca hacen más de 3 ciclos. ¿Por qué? Pueden hacer 20 si quieren, pero está pagado, y no lo hacen. ¿Por qué? Por la experiencia. Lo difícil que es el proceso y lo difícil que es el no tener un buen resultado, o no poder embarazar, o una complicación. Se decide ya
no más de 3 horas. Pero es la paciente la que lo decide. Y luego entra esa parte que decían también, esta nueva, quitar el falla de implantación, ¿no? Que están mencionando también, más de 5 órdenes de implante. ¿Cuántos ciclos necesitaría? ¿Cuánto la paciente se estaría estimulando con ayudantes y todo? O sea, son procesos muy largos, ¿no? ¿Cuántos son los ciclos límites de la paciente? Pero si usted no se tiene que preocupar de tantas cosas, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial, la tecnología nos ayuda a eliminar todo eso, y usted tiene otros 15 minutos más para hablar con esa paciente y explicarle mejor por qué a lo mejor la ovodonación es una mejor opción basada en toda la información que sabemos, porque las pacientes no lo entienden. Hay el aspecto personal, obvio, ¿verdad?, de que quieren un hijo biológico, pero por otro, que no entienden a veces la información, y nosotros como doctores no necesariamente somos buenos comunicadores de la información. Pero si tenemos más tiempo para comunicarnos con la paciente, ¿verdad?, pues a lo mejor la paciente entiende mejor y puede hacer mejores decisiones y termina teniendo una mejor experiencia. Sí, también esta idea ya de que sean 3 duchazos, ¿no? O sea, lograr tener un antagonista largo, ya, o sea, que esté seguro, o sea, las gonadotropías de la ovulación y al final damos unos para la ovulación. Eso también. Con 1 o 2 ultrasonidos hechos en la casa, con la tecnología que existe ahora. Entonces, pues, hay que decirlo, como en la Ciudad de México, oye, si tu doctor está no sé, en Interlomas, si vives sí, en Coyoacán, pues no, si estás en 3 horas, pero si te puedes hacer tu ultrasonido tú en tu casa sola antes de ir a trabajar, eso es un increíble cambio. No vas a tener más embarazos, pero vas a tener a una paciente que se va a sentir mejor del proceso. Que es como esto de las muestras, de que ya, o sea, hoy lo hacen en baja cantidad, ¿no? Pero de que las pacientes pueden pedir extravioles, SH, LH, en orina, ¿no? O sea, y mandárselo a su médico a través de una aplicación. O sea, exacto. Todos son esos aspectos que creo que yo creo que ese es el futuro. Porque podemos gastarnos todo el día aquí hablando de 1000 cosas, y cuando vemos el impacto de todas las cosas que estamos haciendo, realmente ya es tan chiquitito que ahora lo que necesitamos es poder estratificar los grupos que realmente se beneficien del tratamiento. Vamos a regresar a los ayudantes con la pregunta original. Ya estamos en ética y filosofía. Sí. No, hablando de esto, los 3 top ayudantes son hormonas. O sea, número 1, vamos hablando por costo. ¿Sí? Por costo, coenzima Q10 es barata, es fácil, es accesible, 200 miligramos 3 veces al día, 3 meses antes del inicio del ciclo. Y eso es lo que la evidencia dice. Y hablando del costo, no es pedirle mucho a la paciente. Y hay evidencia razonable de que sí ayuda en las bajas respondedoras. El segundo es DHEAS. Son 25 miligramos, 2 meses antes, 3 veces al día. También no es muy costoso, sobre todo aquí en México. En otros lugares es más costoso, pero acá eso no es costoso. Y sí, ambos esos dos parece ser que sí, no solamente mejoran el número de ovocitos, fertilización, pero parece ser que sí hay un pequeño incremento en las tasas de nacido vivo. Y creo que es apropiado decir que en este congreso se ha dicho repetidamente que mientras más ovocitos, mejores las tasas de embarazo. Muy claro, ¿verdad? Entonces, si la coenzima A y el DHEAS nos van a dar 1 o 2 ovocitos adicionales por ciclo, el problema es que los estudios no pueden demostrar la estadística, porque necesita uno muchísimas pacientes, ¿verdad?, para poder demostrar que sí hay una mejoría. Que tengan solo factor endocrino, porque claro, si tienes un factor masculino ya no tiene nada que ver. Exacto. O nutrino. Exacto, pero podemos inferir que si toda la información dice que más huevecitos es mejor, y podemos sacar 1 o 2 huevecitos adicionales, poniendo
haciendo estas dos cosas de muy bajo costo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y no está uno engañando a la paciente. Tampoco se está beneficiando a uno económicamente personalmente. ¿Por qué? Porque lo compran en la farmacia, no lo compran en la clínica. ¿Sí? Y el tercero es hormona de crecimiento. En Estados Unidos, un ciclo de estimulación ovárica con hormona de crecimiento recombinante, estamos hablando de $2,000 a $3,000 adicionales en costo. O sea, es una cantidad muy fuerte. Sí hay evidencia de que mejora las estimulaciones, que uno puede obtener más ovocitos, hay mejor fertilización y hay más embriones. Y cuando uno ve todos los metaanálisis, para el público que nos está viendo hoy, cuando uno ve una gráfica de metaanálisis, lo que está del lado derecho, que para ustedes es el lado izquierdo, quiere decir que es favorable para el tratamiento que estamos usando, y si está del lado izquierdo de la línea es que es negativo. Bueno, con respecto a nacidos vivos, la puntita del diamante toca la línea pero tantito. Exacto. Entonces, lo que eso significa muy probablemente es que si hubieran más estudios, con más casos, probablemente el diamante se mueva un poquito más para la derecha. Tendencia, ¿no? Tendencia a. Pero lo que realmente significa es que probablemente de nuevo tenemos subgrupos de pacientes que tenemos que entender la clasificación de esas pacientes, porque debe de haber un subgrupo de pacientes que no sabemos cuál es porque no lo hemos pensado bien, que sí se van a beneficiar y otras que realmente no. Y poder estratificar eso podría ser la diferencia. Entonces, mientras uno le diga a la paciente lo que cuesta, el que probablemente ayude y la paciente quiera hacer el gasto, perfecto, pero uno tiene que explicar y eso toma tiempo. Doctor, ya cambiando de tema para terminar, les estamos haciendo esta pregunta a los profesores, y yo sé la unión que tienen con México y también la Asociación de Estados Unidos. En el transcurso de estos años, ¿cómo ha visto esta asociación, los congresos, el congreso que estamos ahorita? ¿Qué potencial tiene México en la parte de reproducción que muchas veces ni nosotros como mexicanos nos creemos o no sabemos el impacto que podemos tener a nivel mundial? Es muy claro para mí que este congreso que estamos haciendo en particular aquí en Cancún, es increíble que ya tengamos más de 700 personas. O sea, es muy claro que hay gente en este país que está interesada, que quiere aprender, que sabe, que comparte sus conocimientos, y cada vez hay más gente. En Estados Unidos el número de ciclos se sigue incrementando un poco. No estamos produciendo en los Estados Unidos más especialistas, está todo muy truncado por el sistema complejo que tenemos para certificar, que es un proceso muy largo. Y el hecho de que la especialidad en los Estados Unidos ha perdido algo de fuerza en el número de miembros, en la membresía de las sociedades. Por otro lado, la sociedad mexicana es claro que cada vez tiene más miembros, cada vez tiene más relevancia, entonces la sociedad AMMR está en incremento, la sociedad americana está estable, en mi opinión, con un poquito de tendencia para abajo. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad para ambas organizaciones, y esto es algo que les he dicho de manera repetida a los grupos americanos. El futuro de la sociedad americana y la relevancia de la sociedad americana de ASRM es al sur, no al norte, oeste u oeste. El futuro está en el sur para ellos. México es el hermano natural por distancia. Somos vecinos. Uno, pero dos, otro aspecto importante, que la manera, el entrenamiento del médico en México es más afín a los sistemas americanos que a los europeos, por la manera en que, ¿por qué? Por la distancia, la cercanía. ¿Por qué? Porque muchos mexicanos cruzaron la frontera, y sobre todo no tanto a lo mejor en las generaciones de ahora,
Pero en las generaciones anteriores de los profesores de todos ustedes, muchos de ellos fueron a Estados Unidos, regresaron a México e implementaron las escuelas, ¿verdad?, con mucho más afines a los sistemas americanos que los europeos. ¿Cuántos se iban a Estados Unidos y Canadá? Correcto, era donde ibas, ¿no? Ibas a Europa, no ibas a España. Antes de la Unión Europea, ¿quién iba a ir a Europa a estudiar? No, ibas a Estados Unidos, ahí era donde estaba la mata de la ciencia. Sí, los mayas de Ecología de México. Todos. Y la idea que quienes nos están viendo pacientes es el impacto y las cosas que se están haciendo en México y se están haciendo bien, sí. El crecimiento, falta más publicación, considero, en conjunto poder hacer una difusión más de la información por el número de ciclos y eso, pero pues seguir actualizando, ¿no? La realidad es que... Y esta conversación la tuvimos hace unos minutos hoy, de que desgraciadamente el gobierno mexicano no está apoyando la investigación de la manera que debería. Y también que no han habido las conexiones, ¿verdad?, ya sea a nivel de sociedades o a niveles de centros para hacer estudios en conjunto. Eso es lo que sí. ¿Qué es de lo que se trata? De hecho, el doctor Víctor Vital y yo estamos editando una revista ahorita que nos han pedido que todos los artículos que se manden a esta edición especial de medicina reproductiva sean solo de gente latinoamericana. Entonces, ese es un pequeñito paso que esto debe de salir la revista en noviembre de este año, Dios mediante. Y de nuevo, yo creo que el enfoque de las sociedades debe de ser de conectar a la gente de un lado y del otro de la frontera, porque si ustedes acá tienen volumen de pacientes, pero lo que no tienen son las ayudas económicas para poder hacer investigación, y la ayuda pudiese venir de los Estados Unidos, de las universidades americanas, de las sociedades americanas, que pudiera hablarse de alguna manera el poder hacer algo en conjunto donde se pueda promover la ciencia en México. Pero en realidad, en mi opinión personal, esto es labor del gobierno mexicano que lo tiene que hacer. Y el gobierno tiene que invertir dinero en eso. Pues es real. Pero bueno, vamos por buen camino y pues queremos agradecer por tomarse, porque sé que el venir, el estar aquí con nosotros, el acudir a este congreso, pues es algo muy devoto, muy académico que tienen todos los doctores. Agradecerles por el tiempo y que sigan disfrutando el congreso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias.